Secretario, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerley Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Sírvase leer el orden del día. Orden del día para el miércoles 30 de agosto del 2017, hora 10 a.m. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de acta. El acta número 5 del 9 de agosto del 2017, publicada en la Gaceta 744. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 266 del 2017, Senado 141 del 2016, Cámara, por medio de la cual se otorga la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y turístico a Turbo Antioquia. Proyecto de ley 50 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 257 del 2017, Senado, 113 del 2016, Cámara, por la cual se establece la caracterización integral de la población negra afrocolombiana, palenquera y raizal. Proyecto de ley número 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley número 29 del 2017, Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Señor presidente, está leído el orden del día para la presente sesión. Cuando haya quórum se someterá a consideración de la comisión el orden del día leído. He cometido una omisión que es preciso subsanar. No declaré abierta la sesión, se declara abierta la sesión, se leyó el orden del día, se pondrá en consideración de la comisión una vez se constituya el quórum decisorio. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, consideración y aprobación de actas. Acta número 5 del 9 de agosto del 2017, publicada en la Gaceta 744. Las otras actas aún no han llegado publicadas, señor presidente. Bueno, en consideración el acta 5, la someteremos a votación una vez se constituya el quórum decisorio. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 266 del 2017, Senado, Gallón. 141 del 2016, Cámara,
por medio de la cual se otorga la categoría de distrito portuario, logístico, industrial y turístico a Turbo, Antioquia. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Horacio Serpa Uribe, concluye con la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones solicito dar primer debate al proyecto de ley 266 del 2017 Senado, 141 del 2016 Cámara, por medio de la cual se otorga la categoría de distrito portuario, logístico, industrial y turístico a Turbo, Antioquia, manteniendo el texto aprobado por la plenaria de la Honorable Cámara de Representantes. Está leída la proposición, señor presidente, y el senador ponente Horacio Serpa Uribe se encuentra presente. Bueno, en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión, tiene el uso de la palabra el senador ponente, el doctor Horacio Serpa Uribe. Muchísimas gracias, distinguido presidente, señor secretario, queridos colegas del Senado de la República, distinguido colega de la Cámara. El proyecto que vamos a examinar ahora trata de otorgar la categoría de distrito portuario, logístico, industrial y turístico a Turbo, importante municipio del departamento de Antioquia, localizado en la conocidísima región de Urabá. Fue una iniciativa del honorable representante Luis Horacio Gallón, y fue tramitado en la honorable Cámara de Representantes con la ponencia del doctor Juan Carlos García Gómez. La Cámara de Representantes aprobó sin mayores discusiones, con una pequeña modificación sobre la denominación del proyecto, y en esas condiciones fue que llegó a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República. He tenido la oportunidad de examinar el texto del proyecto, de cotejarlo con normas de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento territorial. El Congreso de la República tiene facultades, según la Constitución Nacional, para tomar la determinación que se está tramitando. Al mismo tiempo, el desarrollo del proyecto ha cumplido con las prescripciones de la Ley Quinta, y este proyecto se desarrolla en cumplimiento de los términos de la Ley 1617 de 2013 sobre creación de distritos especiales. Esta ley hace como requisitos unos señalamientos que fueron cumplidos. Por ejemplo, concepto previo y favorable de la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial, concepto previo y favorable de las comisiones de seguimiento a la reforma administrativa y al ordenamiento territorial del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes. También tiene el concepto previo y favorable del honorable Consejo Municipal de la ciudad de Turbo, es decir, se han cumplido todos los requisitos necesarios. Vale decir que en una oportunidad anterior, hace unos años, el Distrito Especial de Turbo fue creado mediante una reforma constitucional. Luego, por razones constitucionales, fue dejado sin efecto. En esta oportunidad, como lo acabo de mencionar, se cumplen todos los requisitos de ley. Y el proyecto tiene que ver con una conocida ciudad colombiana, forma parte de la región del Urabá antioqueño,
es un puerto fluvial sobre el río Atrato, es puerto de cabotaje, que le permite comunicaciones con diferentes lugares, y además tiene un propósito fundamental con el visto bueno de autoridades departamentales y nacionales de impulsar unos proyectos de creación de un puerto de aguas profundas y de darle al país un dinamismo mucho más especial en lo que tiene que ver con construcciones de esta naturaleza. Las manifestaciones del alcalde, del consejo municipal, de los parlamentarios de la región, de las personas que la conocen, son altamente positivos y consideran muy importante que se le dé creación al distrito especial portuario, logístico, industrial y turístico a Turbo. Por esas razones y sin mayores explicaciones, dado que conocemos muy especialmente de qué se trata, de una parte en lo jurídico y de otra parte en lo logístico, en lo territorial, en lo que tiene que ver con el desarrollo de Antioquia y del país, es que yo me permito solicitar a los distinguidos miembros de esta comisión que aprobemos la proposición con que termina este informe y luego examinemos el contenido del articulado. No son sino 2 artículos, el primero que dispone la creación correspondiente y el segundo que hace referencia a los efectos y promulgación de la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Horacio Serpa. Tiene el uso de la palabra el autor del proyecto, el doctor Luis Horacio Gallón, representante a la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República. Sí, yo quiero hacer un recuento de este tema. Muchas gracias al ponente, doctor Horacio Serpa, por la excelente exposición. Sí, Turbo ha venido hace muchos años tratando de convertirse en distrito especial, una ciudad que cumple con todos los elementos de la ley 1617, que además de eso, hoy está en un momento fundamental para el desarrollo del territorio, que tenga una posibilidad de un crecimiento armónico con lo que se está viniendo para la región del Urabá antioqueño. Primero, las vías 4G están pasando por este sector. Segundo, ya hay 2 iniciativas portuarias bien importantes que ya tienen licencia ambiental, el puerto Picicí y Puerto Antioquia, que todos 2 son del municipio de Turbo, la ciudad de Turbo. Además de eso, cuenta con todos los elementos para convertirse en el municipio por donde van a pasar alrededor del 25% de las importaciones y exportaciones de nuestro país por la cercanía al centro del país. Es decir, va a ayudar para el desarrollo económico debido a que se disminuyen los costos de transporte que tanto nos ha afectado para que nosotros seamos un país con todas las posibilidades de crecimiento económico y de generación de empleo. Entonces es uno de los alicientes más importantes. Lo otro es fundamental, decir que al crear a Turbo como distrito en ningún momento se le aumenta el salario del alcalde. El salario del alcalde está destinado según la ley de acuerdo a la cantidad de habitantes y a los ingresos corrientes de libre destinación que tenga cada municipio, no tiene que ver la constitución del distrito. Lo otro es que hay facultad para crear las localidades si se desea, si el municipio tiene la categoría. Hoy le da autonomía esta posibilidad de declarar a Turbo como distrito en el manejo del territorio. Es un mecanismo de autogestión donde podemos mejorar de una manera importante los ingresos del municipio de Turbo, o sea, una mejoría fiscal supremamente interesante. No significa
que de manera inmediata le lleguen recursos por el Sistema General de Participaciones o de la Nación, pero sí le da la posibilidad de gestionar directamente al distrito de Turbo unos recursos mucho más importantes con las ONGs, inclusive con los países que ayudan a desarrollar el tema turístico, el tema logístico, el tema industrial o agroindustrial de la región. Hoy contamos con un alcalde que está jugado con el tema turístico, ha desarrollado una playa que ha recuperado, que hoy tenemos a la mayoría de turbeños y a la gente del Urabá antioqueño visitándolo los fines de semana, es decir, le ha dado un dinamismo a la región que posibilita que el municipio tenga un crecimiento. Yo les pido de una manera bien especial que nos den el voto positivo para convertir a Turbo en distrito especial. Este ya tiene el concepto del Consejo Municipal, de la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial del país, de las comisiones de ordenamiento territorial de Senado y de Cámara, que ya lo aprobamos, y que además de eso ya pasó por la Comisión Primera de Cámara y por la plenaria de Cámara, siendo votado de manera positiva. Entonces, es decirles eso, simplemente que entre todos los conceptos de los ministerios que tienen que ver con la Comisión Técnica, el único que no estuvo de acuerdo fue el Ministerio de Hacienda, que a nada que tenga que ver con la creación de distritos o entes territoriales le da un concepto favorable, siempre lo da de manera negativa, y nosotros creemos que es injusto debido a que un territorio tiene que crecer de manera armónica, así como la defensa que hizo los senadores la semana pasada con el distrito de Tumaco y con el distrito de Monpós. Lo mismo lo hacemos nosotros porque creemos que es una de las regiones que más está creciendo en el departamento de Antioquia y en el país. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Alexander López. Presidente, muchas gracias. Bueno, quiero acompañar el proyecto, entendiendo varias posiciones que hemos tenido, inclusive cuando se discutía en el Congreso para Buenaventura declarar distrito especial y portuario y turístico, y teníamos una profunda discusión, doctor Serpa, usted en calidad de ponente, porque primero yo creo en la descentralización territorial. Estoy absolutamente convencido de que nuestras regiones, nuestros territorios, no pueden quedarse esperando que desde aquí, desde Bogotá o desde el gobierno nacional, le dirijan qué tipo de desarrollos van a tener, porque es parte del subdesarrollo que tiene este país. Y es que si aquí en Bogotá piensan mal, a todo el mundo le va mal en las regiones. Y por eso nosotros no somos un país completamente descentralizado, un país atrasado, un país en subdesarrollo, además por los múltiples problemas que tiene el país, pero es justamente por eso, porque no se respeta la discusión que se da en las regiones sobre hacia dónde deben desarrollarse, y especialmente estas regiones especialmente estratégicas. Y por eso los negativos del gobierno, honorable representante, de no querer que se den este tipo, diríamos nosotros, de emancipaciones y de llamados a liberarse y autodeterminarse. Y hacia allá creo que nosotros tenemos que propender ya. Porque si usted mira, por ejemplo, la proyección que tiene Planeación Nacional, la Dirección Nacional de Planeación, todo se desarrolla en torno a lo que ya existe. Y de ahí, y esta discusión es muy importante, que la crisis que esté teniendo el país hoy económica es porque Colombia y Planeación Nacional y los sabios de aquí de Bogotá, senador Andrade, dijeron que la fortaleza económica nuestra era el petróleo. Y nunca se ha pensado en este país, así como lo han hecho otros países en desarrollo, inclusive países europeos con menos posibilidades que cualquier departamento nuestro de Colombia, y son grandes potencias comerciales, turísticas, de negocios, en fin, y nosotros, además con un ingrediente natural que tenemos, y es que se está acabando la guerra en el país. Y entonces,
este tipo de apuestas o este tipo de decisiones que se toman desde las regiones, nosotros tenemos que empezarlas a impulsar, y el gobierno, antes de ser tan irresponsable de emitir estos conceptos negativos, debería sentarse en las regiones, con las comunidades, con las autoridades locales, con las organizaciones sociales, y es cómo le sacamos provecho a esos territorios para que efectivamente el subdesarrollo acabe, la pobreza y la miseria desaparezcan. Entonces creo que, senador Zerpa, es una muy buena iniciativa, una muy buena ponencia, la saludo, la acompaño naturalmente, no es el ideal, porque inclusive este tipo de leyes debería ir ya con decisiones de Estado en recursos, inclusive y directrices de políticas públicas frente a lo que es estos sitios estratégicos. Desafortunadamente aquí se va en contravía inclusive de lo que piensa el gobierno nacional. Entonces, acompaño el proyecto y quiero hacerle una proposición para que se le adicione. Senador Zerpa, creo que esto podría ayudar también, y es que en el título es muy importante, a manera de proposición, que se adicione en el siguiente texto, que dice así, en el artículo 2, régimen aplicable al distrito portuario, logístico, industrial, turístico. Allí queda la proposición que ustedes tienen, yo le adiciono la palabra y comercial. ¿Por qué lo quiero plantear de una vez? Porque la información que tengo, yo conozco el territorio, he estado por ahí pues varias veces. Este es un territorio que está preparado para el desarrollo comercial. La DIAN, por ejemplo, tiene una de las mayores infraestructuras allí justamente en ese territorio, como un eje dinamizador. Este municipio específicamente recepciona lo que le denominan la región Urabá-Darién, que está conformada con 20 municipios, y el epicentro de esa región es justamente el municipio de Turbo. Y ahí no solamente se desarrolla desde el punto de vista de la fortaleza, diríamos nosotros, estratégica, el tema portuario, ni solamente el tema bananero, sino también el tema comercial. O sea, ya hay demasiado comercio, doctor Zerpa, y creo que esta palabra comercial ayudaría a fortalecer, diríamos nosotros, la definición que ellos quieren tener a la hora de determinar su territorio. Entonces quisiera, de la manera más respetuosa, senador Zerpa, proponerle a esta comisión, pero a usted especialmente y a los autores, que me permitan adicionar la palabra y comercial a efectos de darle una mayor preponderancia también a una actividad que es natural, siendo Turbo el epicentro del desarrollo comercial de más de 20 municipios, pues que también tenga esa caracterización a efectos pues de que podamos abarcar con mayor amplitud, diríamos nosotros, la competencia del desarrollo de ese distrito portuario que pensamos pues crear y aprobar en este momento. Yo pues tendría más cosas para decir, pero creo que hay un consenso en este tema, y aspiro pues que esto sea un motivo más que de una decisión de un territorio. Quisiera que nosotros, el Congreso, nos ubicáramos un poco en la realidad de las regiones, entendiéramos que si mañana se acaba el petróleo, sí, que si mañana se acaba el café, inclusive hoy escucho uno al gremio cafetero decir que se van a ir por la vía del aguacate, por la vía de las frutas, porque el café ya está teniendo enormes dificultades en competencia y mil cosas. Es muy importante que nosotros empecemos a mirar el desarrollo del país a partir de los territorios, y no solamente pues en la visión de los grandes sabios de aquí de Bogotá, que a veces no son tan sabios y que nos tienen estos grandes problemas económicos en un país tan poderoso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de los puertos, y en fin, todas las grandes fortalezas que tenemos. Así que, senador Zerpa, dejo bajo su consideración la proposición, señor presidente, a efectos pues que desde el título hagamos las modificaciones correspondientes, y así a bien lo tiene la comisión. Mil gracias por el tiempo, señor presidente. Sigue la discusión, tiene el uso de la palabra.
Doctor Luis Horacio. Sí, muchas gracias. Tiene razón el senador Alexander López en decir que la región y especialmente el municipio va a ser el epicentro comercial de todo ese Urabá antioqueño, entonces sería bien importante, no solamente el Urabá antioqueño, sino el Urabá chocuano que está llegando por el río hacia ese hermoso municipio del Urabá. Entonces a mí me parece pues pertinente que le adicionemos y comercial al nombre del distrito, le damos mayor cobertura. Me parece bien, doctor Horacio, que ese tema salga avante con la palabra y comercial. Tiene el uso de la palabra la doctora Claudia López. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar que retomamos la discusión de este tema para ofrecerle excusas al senador Enríquez Maya, que creo que me trancé en una discusión acalorada y él se sintió maltratado con razón, el senador Enríquez Maya. Yo con usted tengo la mejor relación y no tengo la menor intención de dejar de tenerla. Pero quiero insistir en mi preocupación sobre este tema, sobre los distritos. Este es, entiendo, es el tercer proyecto, los dos anteriores ya se aprobaron. Y es, doctor Horacio, autor del proyecto, las expectativas. Usted ha dicho con toda claridad que esto no va a incrementar per se la declaración de distrito, los recursos que se transfieren o se giran a la ciudad de Turbo, sino que simplemente usted espera que por la declaratoria de este distrito, el municipio va a poder gestionar directamente mejores recursos con el gobierno nacional o con ONGs. Yo francamente creo que eso lo puede hacer un municipio cualquiera, sea o no sea distrito. Yo sigo manifestando las mismas preocupaciones. He revisado con mucho detalle el tema desde la semana pasada hasta hoy, y realmente lo único que les dan es ciertas atribuciones de planeación territorial y ordenamiento ambiental, que sí son mayores en un distrito que en un municipio cualquiera, y seguramente para todo el proceso de expansión turística y portuaria que ustedes señalan aquí, tener esas facultades de ordenamiento territorial y ambiental puedan ser útiles, para que no dependan pues de el centralismo asfixiante y conceptos 18, sino que puedan tener una visión más local del territorio. Entiendo perfectamente esa ventaja y en sí misma, solo por eso supongo que ya sería útil. Pero me preocupa, como se lo mencioné al senador Enríquez Maya la vez pasada, y vuelvo y lo reitero con esto, y yo quisiera insistir en mi solicitud de que pidamos un concepto Hacienda. ¿Por qué, doctor Horacio, y a todos los colegas de la comisión? Porque la otra consecuencia, esa sí inmediata, política y fiscal que tiene declarar un municipio distrito, es que le permite dividirse en comunas o localidades que tendrían autoridades locales, alcaldes locales, que tendrían ediles, ¿no? Entonces se genera toda una burocracia política, francamente, creo yo. Muchos dirán, bueno, es mayor representación política. Yo francamente creo que todos los municipios de Colombia, Turbo, Tumaco, etcétera, lo que tienen es recursos escasos, exiguos. Y crear toda esa nómina de más alcaldes locales, más ediles, etcétera, eso no se lo van a dar de plata del gobierno nacional, eso le va a tocar gastárselo de su presupuesto de funcionamiento, que ya es bien chiquito. Entonces, digamos, para decirlo coloquialmente, yo no sé hasta dónde, doctor Serpa, nos sale lo comido por lo servido. No les mandamos más plata fija nacional asegurada, es solamente lo que puedan gestionar. En cambio, sí les toca gastarse más plata en pagarle más al alcalde municipal porque sube de categoría, en pagarle a alcaldes locales porque ahora hay que elegirlos, y a ediles. No existe un concepto en este proyecto, pero en el que sí existía, que era en el de Monpós, creo que fue el otro que discutieron la vez pasada, de Hacienda. Hacienda es un cálculo muy claro, y es que en el menor de los casos, eso les termina costando cerca de 3.000 millones de pesos si escogen el menor número de ediles posibles para elegir. Y si escogen el mayor por población, les cuesta casi 5.000. Entonces, esa es mi preocupación política y fiscal. Yo francamente creo que ninguno de esos municipios nos está pidiendo que le creemos una nómina política más grande. Lo que nos está pidiendo es que les ayudemos, ¿no?
Si darle mayores herramientas de planeación ambiental y territorial les ayuda, bueno, magnífico. Pero no generemos expectativas que no corresponden con los hechos, ni con la designación. Y veamos si se nos ocurre, francamente, yo no sé si ustedes comparten mi preocupación, pero yo no creo que le ayudemos en nada, ni a Turbo, ni a Tumaco, ni a ningún municipio, poniéndolos a gastar más plata de sus recursos de funcionamiento en nómina política. Francamente, no creo. Y esa es una de las consecuencias que se genera con la designación de distrito. Entonces, quisiera plantear esa preocupación, a ver si entre todos se nos ocurre cómo lidiarla, si es que comparten ustedes esa preocupación. O si no, si les parece pues que eso muy bien, que siga creciendo la nómina política, que se come parte de los recursos de funcionamiento, pues bueno, me derrotarán, digamos, por voto. Pero esa es mi preocupación puntual y yo quisiera reiterarla, porque por un lado están las expectativas que se generan, pero por otro lado también están los costos fiscales que se generan. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Wilson Córdoba. Muchas gracias, presidente. Sobre el tema de Turbo, como una tierra, nació en un corregimiento como nació un corregimiento de ese pueblo, me toca intervenir en este tema. Turbo, territorialmente, es el segundo municipio territorialmente del país, un municipio que tiene 18 corregimientos, 243 veredas. El territorio que tiene Turbo está casi en el tamaño de cualquier departamento del país. Y yo creo que hoy debemos de elevar y darle la oportunidad a Turbo, Antioquia, que verdaderamente sea distrito especial portuario. Nosotros hemos tenido unas limitaciones allá, inclusive las playas que tiene Turbo, Antioquia, inclusive hoy están para el tema delincuencial, para el narcotráfico y para todo, no se han podido desarrollar por el tema, porque tenemos unas playas bellas. Inclusive ustedes saben que el departamento de Antioquia es el segundo departamento del país después de La Guajira, con más costa sobre el mar Caribe. 320 kilómetros de playa tiene el departamento de Antioquia sobre el mar Caribe, y esas playas están en Urabá, antioqueño. Y Turbo es el poseedor inclusive de las más playas que tienen. Entonces, hoy queremos, desde el Congreso de la República, darle esa oportunidad a ese gran municipio, inclusive que es un municipio que impulsor y receptor que más proporcionalmente, que más desplazado tiene de Colombia. Turbo tiene 195.000 habitantes y tiene en su registro 97.000 personas inscritas como víctimas. Hoy ese municipio ha venido haciendo un esfuerzo enorme para salir adelante, y yo creo que con todo este motor que viene de la transformación, del desarrollo y de la industria, ya con estos dos puertos en firme, yo creo que es una oportunidad que tiene hoy ese municipio, que a través de la Comisión Primera del Senado le demos la oportunidad a Turbo hoy de que se eleve a Distrito Especial Portuario. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Luis Horacio Gallón, luego el senador Eduardo Enríquez. Sí, muchas gracias, y de verdad que es muy importante la preocupación de la honorable senadora Claudia López. Nosotros creemos que en la región hay que brindarle una oportunidad de un mecanismo del uso y de la adecuación del territorio de acuerdo al crecimiento que va teniendo. Senadora, dos puertos que hoy tienen licencia ambiental son fundamentales para que ese crecimiento se vea armónico, no tengamos que ir a pedir permiso de pronto a entes que no conocen del desarrollo del territorio. Eso nos daría la posibilidad. Hoy es un municipio que viene creciendo en temas de educación de una manera importante, es un municipio que aspiramos a que el próximo año ya tengamos agua potable las 24 horas, porque solo teníamos agua potable 4 horas, es decir, hay un crecimiento bien importante que se viene dando, y nosotros le estamos dando todo el desarrollo y todas las posibilidades y el positivismo a esta administración que se la viene jugando por la región. Entonces creemos que el centralismo no nos puede acabar, senadora. En el año 91, cuando se creó la Constitución, a los municipios y departamentos del país les llegaba, de cada 100 pesos que se recaudaban en impuestos, 46. Hoy les está llegando a 29 pesos. Nosotros, ahora con esta modificación al sistema general de participaciones, tenemos que darle un vuelco a esta región y al país, en tema de las provincias, en tema del desarrollo de las veredas, de los municipios, porque
con toda seguridad que llevando toda la plata, como se ha venido llevando en los últimos años, hacia las ciudades capitales, cada vez vamos a tener más dificultades y no vamos a alcanzar la paz tan alienada que tenemos en nuestro país, porque las dificultades se nos dan cuando no hay servicios de salud, de educación, de vivienda. Entonces, de verdad que les pido a todos, de una manera bien importante, démosle esta oportunidad a Turbo, que con este distrito exijamos, eso sí, que tengamos un control bien pertinente, que el manejo del uso del territorio, que este distrito no se nos vaya a aumentar la burocracia del municipio, porque no hay necesidad, es simplemente que tengamos una autonomía en el manejo del uso del suelo debido a los puertos, debido al tema tan importante que vamos a tener en el crecimiento del comercio, en el crecimiento de las exportaciones e importaciones por este sector. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Apreciados colegas, senador Serpa, acabo de escuchar la nobleza y generosidad hecha palabra de la honorable senadora Claudia López. Gesto que de mi parte tiene igual reciprocidad. Muchas gracias, doctora Claudia. Este mensaje, repito, de su generosidad, lo va a agradecer el pueblo de Tumaco, el pueblo de Nariño. En segundo lugar, las entidades territoriales, doctora Miriam Morales, en Colombia están identificadas por la Constitución Nacional. Departamentos, distrito capital, distrito especial y municipios. Lo que se busca con una propuesta como la que traen ahora nuestros colegas de Antioquia es darle otra identidad al municipio para elevarlo a la categoría de distrito. Y eso, por supuesto, tiene marco constitucional, marco legal y marco jurisprudencial. Si a mí me piden un consejo mis colegas de la Cámara o del Senado, ¿qué camino se debe escoger para erigir a un municipio en distrito? Yo recomiendo el camino constitucional. Doy una explicación. El único acto de soberanía que tiene el Congreso de la República, el único acto de soberanía que tiene el Congreso de la República desde el punto de vista legislativo, es modificar la Constitución. Porque el Ejecutivo no puede objetar una reforma constitucional. Excepcionalmente se hizo uso de esa facultad en la reforma de la Administración de Justicia y después rechazar esa actitud por las Cortes. Entonces, señores representantes, ustedes llevan blindado el proyecto de reforma constitucional para la creación de distrito, sobre todo desde el punto de vista económico. El señor ministro de Hacienda, de pronto, como se trata de un proyecto de ley, puede objetar el proyecto para la creación del distrito especial, por esa vía, por ese camino. Esa es una apreciación de tipo jurídico. Por supuesto, puedo cometer errores, y para eso están mis colegas que tienen mucho conocimiento en la materia. Ahora bien, si se crea el distrito
en acatamiento a la norma constitucional, doctor Serpa, usted que fue constituyente. Eso está previsto en los artículos para estos casos 328 y 356. Lo que se trata es de hacer un acople constitucional y hasta ahí llega la tarea, como en el caso específico del municipio de San Andrés de Tumaco. Posteriormente, honorables senadores y honorables representantes, viene el proyecto de ley para desarrollar ese mandato constitucional. En este caso de mi tierra, Nariño, y específicamente del municipio de Tumaco, lleva la firma de la iniciativa no menos de 20 honorables senadores de todas las bancadas. Por ejemplo, de esta comisión nos acompañó el doctor Galán, la doctora Vivian Morales, el doctor Motoa, el doctor Andrade, de los compañeros que recuerdo, del Polo Democrático Iván Cepeda, del Partido Verde, mi paisano, el doctor Antonio Navarro Wall. Y este proyecto, señores representantes, señores senadores, lleva el apoyo del gobierno. Entonces, me hago la ilusión, honorable senadora Claudia López, que cuando presentemos el proyecto y vaciemos todos los derechos que puede tener ese puerto sobre el Pacífico, olvidado secularmente, casi que por todos los gobiernos, el gobierno nos puede apoyar las inversiones de carácter económico. Por ejemplo, hoy, doctor Galán, la Universidad de Nariño ha extendido la Universidad de Nariño allá con unas carreras que son propicias para la región, pero es una extensión que poco puede servir a esa juventud del Pacífico. Entonces, claro, si nosotros podemos conseguir, por supuesto, todo está sujeto al tiempo, a la voluntad del gobierno, un campus universitario para Tumaco, para todo el Pacífico, en Nariño, que está conformado por 12 municipios, qué mejor. Y en cuanto a la inversión, que es pertinente, de la honorable senadora Claudia López, pues esperamos nosotros que los alcaldes no se pasen del límite de los recursos que disponen. Por ejemplo, se pueden nombrar alcaldes menores y uno dice, ¿para qué alcaldes menores? Se pueden designar ediles, uno dice, ¿pero para qué ediles? Y destinar los recursos específicamente a lo que es necesario. Perdónenme, apreciados colegas, molestarlos 3 minutos más con esta exposición. Mire, doctor Serpa, doctor Andrade, a Tumaco históricamente le ha ido muy mal, doctor Manuel, usted que es mi paisano. ¿Cómo le parece? Tumaco fue departamento. Año 1908, doctor Serpa, fue departamento. Duró Tumaco como departamento 1 año y medio. Le voy a contar una anécdota a la doctora Claudia para que la tenga de recuerdos. Después les ofrecieron el ferrocarril de Nariño. Extendieron 92 kilómetros de ferrocarril y el gobierno, doctor Serpa, nos dio la espalda. Miren lo que estaban pensando los pastusos: extender una malla vial de ferrocarril, Tumaco, Ipiales, Pasto, Popayán, Cali, Buenaventura. Idea de los pastusos. Por supuesto, no se pudo lograr ese sueño. Aquí viene la anécdota, honorable senadora, doctora Claudia y doctor Roosevelt. En la época que se desempeñó como presidente Pedronel Ospina,
tuvo como ministro de Obras Públicas a Laureano Gómez. Y dijeron, ahora vamos entonces a empezar a construir la vía porque no les pudimos cumplir con el ferrocarril. ¿Sabe qué pasó, doctor Motoa, doctora Guillán? Colocaron al inicio de la vía de Tumaco un clavo de oro de 14 centímetros y de una espesura considerable, con el oro de barbacoas. ¿Saben qué pasó después de un tiempo? Colegas, lo vendieron el clavo. ¿Y a quién se lo vendieron? Al municipio de Medellín, doctor Galeón. Vendieron el clavo al municipio de Medellín. Pasó el tiempo y ¿saben qué hicieron, señores de la mesa directiva? Los pastuzos reclamaron el clavo con una carta que les dijeron a los antioqueños, nos vuelven el clavo de a buenas o de a malas. Los antioqueños, como siempre, con su generosidad, volvieron el clavo. ¿Saben qué hicieron los pastuzos? Mandaron a fundir el clavo de oro, y ese clavo de oro fundido en varios gramos se encuentra en la corona de la gobernadora de Pasto, la Virgen de las Mercedes. Vean ustedes esa anécdota de la paciencia de los míos. Después de eso, doctor Roosevelt, le ofrecieron a Nariño la refinería de Tumaco. También no les permitieron gozar de ese privilegio de tener una refinería en Tumaco. Doctor Hernán, la refinería se la llevaron para su tierra. Por supuesto, el Huila es un departamento hermano. Doctor Serpa, para conocimiento de su ponencia, que usted hizo referencia, aquí, hace 10 años aquí, se aprobaron los distritos especiales de Popayán, Cúcuta, Turbo, Tunja, Tumaco. ¿Sabe qué pasó? Doctora Claudia, demandaron esa reforma constitucional y la Corte la declaró inexequible. Pero vengan, les cuento, colegas, yo tuve el celo de dejar el Distrito Especial de Tumaco en el artículo 328 y en el artículo. ¿Qué demandó una dama? El artículo 356 y no el 328. Sierra Porto, magistrado de la Corte, dijo, ese distrito de Tumaco sí existe, porque no lo demandaron. Ustedes saben que la justicia constitucional es rogada. ¿Saben qué pasó a los 7 años? Con un auto derogaron una norma constitucional. Con un auto. Por eso es que yo vengo ahora nuevamente a permitirle a Tumaco, a Nariño, que haga parte del alma constitucional de Colombia, reconociéndole a Tumaco el valor, la jerarquía de un distrito especial que ya fue aprobado en este Congreso y que por un vicio de procedimiento, porque no lo debatieron en la Comisión Sexta, igual que los otros distritos, doctor Serpa, fueron declaradas esas normas inconstitucionales. Hoy, para terminar, tenemos como herencia en Tumaco la violencia. Le decía a mi colega y a ustedes, 105.000 víctimas en Tumaco, 40.000 hectáreas cultivadas de coca, pobreza y miseria en ese rincón de la patria que espera la atención del gobierno, con la finalidad, honorables senadores, que esa tierra tenga
un nuevo destino. Yo quedo muy agradecido de la atención de ustedes. Por supuesto, de Tumaco nos han enviado al doctor Manuel Enríquez y a mí varios mensajes para que levantemos la bandera del optimismo y la esperanza y que no simplemente se reconozca a Tumaco, señores senadores, por los grandes valores del fútbol que ha aportado a la selección Colombia, sino porque esa tierra hace parte del corazón y del alma de Colombia. Muchas gracias, señores senadores, señores representantes. Gracias, doctor Enríquez. Tiene el uso de la palabra el ponente, doctor Horacio Serpa. Mil gracias, distinguido presidente. Bueno, pues importantes exposiciones. Mil gracias al doctor Eduardo por sus comentarios apropiadísimos, historia fascinante. Eso nos forma mejor como legisladores. A propósito del proyecto, realmente, como lo dijo el propio doctor Eduardo en la sesión anterior, hay dos caminos para la definición de distritos. El constitucional, que está consagrado en las normas que aquí acaban de ser mencionados, y el contenido en la ley que aquí también estamos mencionando, la ley 17, en cuyo artículo 8 se dice requisitos para la creación de distritos. La ley podrá decretar la formación de nuevos distritos siempre que se llenen las siguientes condiciones. Ya hablamos de que para el caso se llenaron las condiciones correspondientes y por eso insistimos en este procedimiento para lograr la creación del distrito de Turbo. A propósito de las observaciones de la doctora Claudia, también siempre juiciosas, pero hagamos un esfuerzo por, aprovechándonos de estas disposiciones y del deseo vehemente que tienen las autoridades y la población de Turbo, la gente antioqueña, en fin, todos los que realmente conocemos esa región y sabemos que necesita un impulso, necesita que se le dé un empujón de una o de otra manera para ver si nos sacamos el clavo de la historia, que ha sido realmente de bastante discriminación con municipios como Turbo, como Tumaco, como Buenaventura, etc. De manera que les insisto en la importancia de la aprobación de este proyecto. Me parece que la propuesta del señor senador Alexander López es apropiada. El autor del proyecto considera que así lo es. Nosotros acogemos esos criterios y lo que pido entonces es que aprobemos el informe y que luego en la discusión del articulado consideramos las propuestas que tiene el señor senador Alexander para dar vía libre al proyecto. Mil gracias, señor presidente. Gracias, doctor Serpa. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio del proyecto de ley que declara a Turbo como distrito especial. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. al orden del día. Sírvase. No hemos votado el orden del día. Votemos primero el orden del día. En consideración del orden del día que se ha leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse y queda cerrado. ¿Lo aprueban? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. El siguiente es el acta número 5, publicada en la Gaceta 774 del 2017. En consideración el acta leída, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Vamos a votar entonces la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley que declara Turbo
como distrito especial. Sírvase a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de turbo. Alexander, hágame el favor que quede en la pantalla. Tres no. Faltan 7 honorables senadores por votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, vota el senador Reley y cierra la votación. Ya. Pues. Se cierra la votación. Secretario, por favor, informe el resultado. Señor presidente, la proposición que termina ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 14, por el no 0. Vamos a abrir la discusión sobre el articulado. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Por favor, secretario, dé lectura a las proposiciones que hay sobre el articulado. Sí, señor presidente, sobre el articulado han sido radicadas 2 proposiciones. El artículo 1 quedará así: otorga de la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial a Turbo Antioquia. Artículo 2 quedará así: régimen aplicable el distrito portuario, logístico, industrial y turístico y comercial de Turbo Antioquia se regirá por la ley 1617 del 2013, por la cual se expide el régimen para los distritos y demás normas concordantes. El artículo 3, señor presidente, es el de la vigencia, está igual, es igual en el texto. En consideración, el articulado leído con las modificaciones contenidas en las proposiciones leídas, tiene el uso de la palabra el doctor Alexander López. Gracias, presidente. No, solo para decirle al secretario que le faltó una proposición que es básicamente el mismo contenido. Sí, el título va a dar es de último, listo. Entonces serían estas 2, que son las proposiciones, pues para aclarar a los colegas, solamente agregarle la palabra comercial en el artículo 1 y el 2, ¿correcto? Listo, no, era solo eso la claridad, señor presidente. Sigue la discusión del articulado con las modificaciones leídas y la anunciada por el doctor Alexander López. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, el articulado del proyecto con las modificaciones formuladas al artículo 1 y 2. 12 senadores por votar. Senador Eduardo Enrique, si nos colabora con su voto. Senador Andrade está votando, solidario con Tumac. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación. Sírvase a anunciar el resultado de la misma. Señor presidente, el articulado con las modificaciones formuladas al artículo 1 y 2 por el senador Alexander López Maya ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 13, por el no 0. Título, señor secretario. Sí, señor presidente, a lo que hacía referencia el senador Alexander López. Título, lo modifica también: por medio de la cual se otorga la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial de Turbo Antioquia. Está leída la proposición del senador Alexander López para el título. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Vamos a votar el título leído y a responder la pregunta de si la comisión quiere de que este proyecto sea ley de la República. Que se abre después de la votación. Abra el registro, secretario. Se abre la votación.
Segundito, honorables senadores, ya pueden votar el título y la pregunta, honorables senadores. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación del título y la pregunta. Se cierra la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 14, por el no 0. Ponente y término. Se designa como ponente al doctor Horacio Serpa Uribe y le damos un término de 8 días para presentar la ponencia. Antes del siguiente punto del orden del día, voy a darle el uso de la palabra al doctor Hernán Francisco Andrade. Una constancia por hace días, una constancia sobre el proyecto. Agradecerle a los colegas el sentimiento de solidaridad por todo lo que ha ocurrido en lo que a mí me respecta, y tengan la plena certeza que nunca he fallado a mis deberes de buen ciudadano y de congresista. Felicitar a senadora, yo quiero pedir la constancia Eduardo Enríquez, por la gallardía de las diferencias en la comisión primera. A mí me parece que este ejemplo que da la senadora Claudia López y el senador Eduardo Enríquez en una discusión que me la había comentado el senador Eduardo, es un buen ejemplo de convivencia de esta comisión que la requiere por todo lo que significa la comisión primera en la historia política de Colombia. Y dos, senador Serpa, Horacio Gallón y el representante nativo de Turbo. Yo quiero agradecerles y felicitarlos, doctor Horacio. Yo conocí esa región y tuve el honor, un episodio que no quiero recordar de mi vida pública, donde una ida casi me cuesta, o me costó un anónimo de paramilitarismo en las épocas aciagas de Apartado y Turbo. Decirle que esa zona tiene mucho presente y futuro. Esto es un país muy rico. Ese tema del puerto allá, doctor Horacio, que usted lo conoce, es un tema de patria. Nosotros hemos estado de espalda a todo lo que significa la pesca, todo el potencial, y usted me lo ratifica, senador Manuel, y por eso ustedes impulsan y creen en lo de Tumaco, porque Colombia tiene mucho más que esos cultivos de coca, así sea marihuana hidropónica y todo lo que hay en el Pacífico. Todo lo que signifique droga es maldito para el futuro del país. Así que yo quiero felicitar al doctor Horacio, a mi colega copartidario Horacio Gallón, autor del proyecto, y yo por supuesto estoy aquí ganando puntos con mi copartidario, para decirles que acertaron y que ese distrito concertado con el gobierno tiene mucho camino por recorrer y mucho futuro por brindarle a Colombia. Así que, autores del proyecto, representante oriundo de la región, ponente de usted, doctor Horacio, mis felicitaciones, porque la patria necesita esta clase de proyectos. Muchas gracias, doctor Andrade. Reconocemos la gallardía con que se ha tratado esta diferencia de la sesión pasada de la doctora Claudia al doctor Eduardo Enrique. Siguiente punto del orden del día. Antes de seguir adelante, la doctora Alexander López me pide el uso de la palabra. El siguiente. ¿Te dio la palabra, Alexander? Sí, presidente, gracias. Como el senador Andrade abrió el espacio de las constancias, yo quiero dar una constancia muy importante y no dejar pasar un tema que ocurrió ayer en la Presidencia de la República, y es celebrar y saludar de manera especial el acuerdo que suscribió el Gobierno Nacional con los trabajadores y estudiantes del SENA hace ya casi un año, producto de un conflicto de más de 39 días. Este Congreso, cuando se propone hacer las cosas bien, y en este caso del SENA, y en relación a su fortalecimiento y su blindaje para no ser privatizado, considero como testigo
y como muchos de mis colegas que están hoy acá, testigos de ese proceso, se dan cuenta que cuando trabajamos en equipo por las entidades o por este país las cosas salen muy bien. El día de ayer el presidente Juan Manuel Santos, en cumplimiento de esos acuerdos, firmó el último decreto que determina primero la estructura de personal del SENA y segundo su protección como la entidad reina en relación al sistema educativo colombiano, en donde se determina una vez más que el SENA es una entidad pública, seguirá siendo pública y seguirá estando al servicio de los intereses de los trabajadores, de los jóvenes y los estudiantes. Y quiero dar esta constancia, señor presidente y honorables senadores y senadoras, porque de 22 puntos del acuerdo, los 22 fueron absolutamente cumplidos por el gobierno nacional el día de ayer, todos. La nivelación salarial, la eliminación de más de 6.000 cargos que eran casi que nóminas paralelas que le estaban haciendo mucho daño financieramente al SENA, la incorporación de 3.000 nuevos cargos a la planta de personal, fortaleciendo especialmente a los instructores del SENA, que harta falta le hace a la educación técnica y formal, y fortaleciendo la infraestructura del SENA en todo el territorio nacional, mejorando las condiciones de formación para los estudiantes y trabajadores. En fin, fue un acuerdo estructural integral que no solamente pone al SENA en una condición muy favorable para los intereses de los trabajadores y de los jóvenes, sino que también ayuda mucho en estos tiempos, diría, de confrontaciones y de momentos dolorosos que está viviendo el país. Así que quiero agradecerle a mis compañeros, especialmente a Roosevelt Rodríguez, al senador Manuel Enrique Rosero, por ese acompañamiento permanente a todos esos días que dedicamos de trabajo para el cumplimiento de este acuerdo. En el momento que ustedes lo consideren, el sindicato y los trabajadores quieren darle las gracias, yo quiero darle las gracias especialmente a los compañeros que participamos en ese proceso. De verdad, muchas gracias. Con esto protegemos el SENA más, lo blindamos más y garantizamos que el SENA le dé mejores posibilidades a los estudiantes y los trabajadores. Eso no lo podemos entender mucho aquí, porque nosotros vemos otras cosas más grandes, más complejas. Pero esto significa mucho para esos trabajadores de esa entidad, para más de 12.000 trabajadores. Significa mucho para los estudiantes y los trabajadores que se mejoren equipo, en infraestructura. Eso es diríamos nosotros, de una condición tan grande para ellos que me siento orgulloso de haber participado en ese proceso, de haber puesto un granito de arena, al igual que mis compañeros. Así que quiero saludar el cumplimiento de ese acuerdo por parte del gobierno nacional, y quiero saludar también que este Congreso, lo digo de manera sincera, si este Congreso no se pone al frente de ese conflicto y de ese acuerdo, con toda seguridad el acuerdo se hubiese diluido. Muchas gracias, señor presidente, y quería dejar esa constancia. Gracias, doctor Alexander. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Enríquez. Sí, muchas gracias, presidente. Muy brevemente y en el mismo sentido que se ha expresado el senador Alexander López, entre otras cosas, quiero decirle a los honorables senadores y a usted en particular, senador López, que usted fue insistente en ese triunfo que creo que fue importante para el SENA, para el país, porque usted se puso a la cabeza y le dedicó todos los días y las horas que fueron necesarias para sacar adelante. Aquí, honorables senadores, generalmente se ha dicho que cuando no se puede resolver un tema, que cuando no hay voluntad para resolver un tema, hay que nombrar una comisión para que el tema se diluya. Pues yo creo que aquí se está demostrando que las comisiones, cuando se trabaja con dedicación, con compromiso, con responsabilidad, pues se obtienen esos resultados. Y sí que es bueno recordar que los ejemplos de esta comisión son importantes. Por ejemplo, esa
comisión de seguimiento a la ley de víctimas, senador Galán. Yo creo que si usted no hubiese estado al frente con toda la dedicación que le han puesto, seguramente la ley no se habría cumplido hasta ahora en la manera que se ha venido cumpliendo. La comisión de seguimiento a todo el tema de aeroportuario, en fin, que igualmente usted preside, la comisión de seguimiento al tema carcelario, no se han logrado todos los resultados que hubiésemos querido, pero hemos venido avanzando y seguimos trabajando en eso, de tal manera que a usted, senador Roosevelt Rodríguez, presidente de esta comisión, que también estuvo acompañamos esta propuesta, pero quería, aparte de hacer ese reconocimiento, senador Alexander López, la tarea continúa, como dice la película, porque me parece que es un gran triunfo hoy que el SENA ya es una entidad eminentemente técnica al servicio del país, al servicio de los empresarios, ese reconocimiento que hoy se les hace a los trabajadores que desde hace rato lo venían solicitando, pero que por fortuna con el apoyo del doctor Alfonso Prada, hoy secretario general de la presidencia, que tuvo también la decisión de buscar una solución, una solución negociada, podríamos decir. Eso demostró que hablando es como se logran los resultados. Y la actual directora que llegó y retomó el camino y se logró ese acuerdo. Pero termino con esto, decir que lo que se viene es preocupante. Yo diría que el SENA va a ser quizá la entidad fundamental, la entidad importante para todo lo que tiene que ver con el posconflicto. Si nosotros no logramos de alguna manera mejorar esa asignación presupuestal que viene dentro del proyecto de presupuesto, seguramente el SENA no va a poder cumplir con todo el compromiso y todas las tareas que se ha impuesto. De tal manera que ahí vamos a estar. Yo creo que tenemos que participar activamente en ese primer debate en las comisiones económicas, seguidamente en las plenarias, para que el gobierno también entienda que es a través del fortalecimiento presupuestal a una entidad tan importante como el SENA es que vamos a lograr nosotros contribuir con todo lo que tiene que ver con la consolidación de la paz en este país. De tal manera que vamos a seguir en esa tarea y por supuesto, senador Alexander López, nuevamente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por los jóvenes, por los trabajadores de este país y decirle que vamos a seguir acompañándolo en esta tarea. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Manuel Enrique. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor, el siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley número 50 del 2017 de Senado. La ponente concluye con la siguiente proposición. Por las razones expuestas, solicito a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 50 del 2017 de Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se editan otras disposiciones tal como viene en el texto del proyecto original. Lo firma la honorable senadora Doris Clemencia Vega Quiroz, que no se encuentra presente en este momento, señor presidente, ya que está en una comisión de la mujer. Su señoría dispone. Avancemos entonces en el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley 257 del 2017 Senado, 113 del 2016 Cámara. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Alexander López Maya, concluye con la siguiente proposición. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito al honorable miembro de la Comisión Primera Constitucional del Senado dar primer debate al proyecto de ley 257 del 2017 Senado, 113 del 2016 Cámara, por medio del cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, conforme al texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Atentamente, Alexander López Maya. En consideración la proposición leída, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el señor ponente, al senador Alexander López. Bueno, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecerle a usted por haberme designado ponente en este proyecto, en mi concepto tan importante, muy importante. O sea, la decisión que tomemos aquí la Comisión Primera y este Congreso se va a dirigir una valoración real de la situación de la población afro-negra, palenquera y raizal de este país. Y quiero también agradecer a los autores, de verdad, por la iniciativa. Cuando ellos me buscaron en la plenaria del Senado y me plantearon la posibilidad de acompañarlo y sustentarlo, yo con mucho orgullo, pero también con mucho cariño y mucha responsabilidad, les dije que sí. Y es por eso, representante Wilson Córdoba, que está aquí con nosotros, pero también los otros representantes, Alberto Cuero, Santiago Valencia, José Fernando Flores Asprilla, y otros representantes, quienes en calidad de autores presentaron esta iniciativa. El país, en medio de las dificultades sociales y de la gran tragedia que se vive en materia de pobreza y miseria, pues nosotros le hemos denominado los pobres de los pobres, y eso lo digo pues con el mayor de los respetos, y es justamente esos pobres de los pobres, una población afro en este país. Y lo digo, insisto, no en aras de discriminar más, no en aras de generar mayor división, pero sí en aras de tener toda la certeza de que esta decisión que vamos a tomar aquí hoy va a generar una posición distinta desde el Estado colombiano y desde la sociedad en torno a lo que significa la población afro. Este es un proyecto entonces que busca, y aspiro que los colegas no se retiren y lo podamos votar el día de hoy, busca garantizar y establecer la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal del país. En palabras concretas, lo que se busca es que el DANE, en el censo que hace en este país, permita establecer un capítulo especial para caracterizar la población afro en Colombia, que desde la perspectiva y desde la realidad de planeación nacional y desde la estructura del Estado, esta población no ha sido caracterizada, aún a pesar de que varias sentencias de la Corte Constitucional y el último auto al que me quiero referir, el 359 de la Honorable Corte Constitucional, le han exigido al gobierno que haga una caracterización de la población afro en este país, lo que ha demostrado el incumplimiento flagrante del gobierno nacional a esta medida o este mandato que determina la Honorable Corte Constitucional. Entonces quiero referirme que el auto 005 de 2009 verificó que las comunidades afrodescendientes no son tratados de manera acorde con su estatus como sujeto especial de protección constitucional y que la política pública que se tiene para la población afro es absolutamente inexistente. Pero también dijo en su momento la Corte Constitucional, en otro auto de 2014, especialmente el 073, que la caracterización de los territorios colectivos ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana requieren de presupuestos y de recursos que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población afrocolombiana en ese sentido. Y el auto 359 de la misma Corte Constitucional de 2015 también obliga y genera el mismo mandato en el sentido de que la población afro, especialmente a partir del conflicto social y armado, son los que han sufrido el mayor impacto de violencia generada a partir del conflicto social y armado en el país. Lo que quiero decir es que esto no es un embeleco de 3 o 4 representantes a la Cámara o de 3 o 4 negros que hayan decidido no más discriminación, no más racismos, sino que es en cumplimiento de un mandato que ya en más de 3 ocasiones, estoy hablando solamente de los autos, de varias sentencias ya de discriminación y de racismo que existen en este país contra la población afro, palenquera y raizal,
que se orienta la decisión de caracterizar integralmente la población negra, afrocolombiana y raizal. Voy a presentarles rápidamente, señor presidente, pero voy a dejarlo más bien de conocimiento de ustedes para que lo hagan. Hay una presentación que quise hacer, pero por el del tiempo no lo voy a hacer. Voy a presentar casi que la última gráfica que tenemos de planeación nacional. Esta gráfica de planeación nacional, voy a quedarme solamente con esta gráfica, pero es muy importante que ustedes valoren este documento que he preparado para la comisión. Y mire, senador Gerlain, por ejemplo, las estadísticas que entrega la Dirección Nacional de Planeación en relación a la población afrocolombiana en este país. Son las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país. El ingreso per cápita de los afrocolombianos se aproxima a $500 anuales, frente a un promedio nacional superior a los $1.500. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. La calidad de educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior a un 40% a compararla con el promedio nacional. Lo que quiere decir este dato es que de un 100%, según planeación nacional, de niños y jóvenes en edad de educación o de escolaridad, de un 100% de niños y jóvenes, solamente están yendo a las escuelas un 57%. Lo que caracteriza es que un 47% de la población afro no está yendo a la escuela ni está yendo a la educación secundaria. En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, solo 2 ingresan a la educación superior y terminan la educación superior un 0.7%. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de miseria, pobreza, marginalidad, sin acceso a los servicios básicos y esenciales establecidos por el Estado colombiano. Lo que quiero decir entonces es que esta radiografía la presenta la Dirección Nacional de Planeación en este país, pero no hay, senador Juan Manuel Galán, una decisión desde el Estado colombiano y mucho menos del gobierno nacional en determinar una política pública que conduzca por lo menos a nivelar o a superar la grave condición de pobreza, exclusión y marginalidad que hoy vive la población afro, la población raizal y la población palenquera en nuestro país. Por eso el proyecto se convierte en una herramienta fundamental para determinar no solamente el cumplimiento de estos autos, de estas sentencias de la Corte Constitucional, sino para la definición, como lo dice el desarrollo del proyecto, a través del DANE, que es la caracterización en el marco del censo poblacional y de vivienda, para que esa caracterización conduzca primero, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, el censo que se hace hoy en el país caracteriza de manera global a la población y no determina qué porcentaje o qué cantidad de esta población caracterizada es población afro y dónde se requiere hacer mayor énfasis y diseñar una estrategia o una política pública que conduzca a efectivamente garantizar la superación de condiciones de pobreza, de miseria y de racismo que existe en el país. Así que lo que busca el proyecto es que se establezca ese enfoque diferencial a partir de determinar, primero, y algo muy importante, las dimensiones sociales en nuestro país y el impacto que se tiene en relación a la atención a la población afro, palenquera y raizal en este país. A definir la situación económica real, cultural, y a definir también aspectos claves y centrales como el aspecto de salud, vivienda, educación, empleo, participación política,
medio ambiente, entre otros aspectos de esta caracterización. O sea, es definir en el censo de nuestro país que elabora el DANE para población y vivienda en Colombia un capítulo especial para la población afro, palenquera y raizal en este país. Ustedes dirán, bueno, es que es lo mismo afro, palenquera y raizal, no son poblaciones afro en sí, pero cada una tiene su caracterización cultural y política como tal. Les voy a dar un ejemplo. Los raizales que están en San Andrés, y atérrese de esto, el idioma o el dialecto que se tiene en San Andrés es el creol, el de origen, y a ellos desde que colonizaron la isla de San Andrés les impusieron el español y arrasaron el creol. Eso originó que hace 8 años, en mi calidad de autor, en la Comisión Sexta del Senado, lográramos establecer que la lengua, la primera lengua en San Andrés sea el creol y no el español. Y hoy la primera lengua en San Andrés es el creol y no el español, producto de una ley que emitimos en este Congreso, porque nuestro Estado y nuestra condición social y política atrasada le impuso al pueblo raizal de San Andrés el español como la primera lengua, cuando la primera lengua de ese pueblo raizal es el creol y no el español. Y en ese sentido eso tiene una significación muy importante, y es que a efectos de determinar una política pública no tiene que definirse en términos generales como se define en Colombia, sino como se define particularmente a ese derecho ancestral que tienen los pueblos afro, raizales y palenqueros, como el ejemplo que les estoy presentando de San Andrés, y a partir de ese momento esa ley permitió que toda la caracterización del pueblo raizal de San Andrés sea a partir de esa ley de la República. Y hoy lo que queremos entonces no es la implementación ya de la política pública, senador Manuel Enrique Rosero, sino que el DANE nos haga en términos reales o en términos prácticos la contabilidad, o nos contabilice, nos haga la lectura político-económica y social de la población afro, palenquera y raizal en este país. Eso es fundamental a la hora de entender nosotros esta situación como tal. Lo que se plantea entonces, que una vez aprobada esta ley, se ha incluido ese capítulo a efectos de leer la realidad que vive el pueblo afrodescendiente en Colombia, y a partir de tener definido por el DANE ya, porque hoy por ejemplo usted dice, en Buenaventura hay pobres, entonces la gente dice que pobres van a haber en Buenaventura, si el puerto más importante sobre el Pacífico, y cuando uno lee la letra menuda, encuentra entonces que el puerto tiene agua, pero el pueblo no tiene agua, y lo mismo en Tumaco, senador Manuel, ¿sí? Encuentra uno que en Buenaventura hay puerto, pero la gente no tiene energía 24 horas, encuentra que hay puerto, pero no hay fuentes de empleo. Entonces, esa caracterización es clave a la hora de entender que el gobierno nacional tiene que diseñar unas políticas especiales, no porque lo defina este Congreso, sino porque lo define la realidad misma de las condiciones de miseria y exclusión que tiene el pueblo afrodescendiente en este país, y que desafortunadamente ni el gobierno nacional, ni el Estado colombiano como tal, ha ayudado pues para que eso se dé. Así que, honorables senadores, quiero dejar en su consideración este proyecto, que entonces determina que el DANE incluya en el próximo censo y en los próximos censos la caracterización de la población afro, palenquera y raizal a efectos de definir políticas públicas que den soluciones a la grave problemática humanitaria que vive la población afro, palenquera y raizal. Esa es, señor presidente, la propuesta, que incluyamos entonces en los próximos censos esa caracterización de la población afro, palenquera y raizal. Muchas gracias, señor presidente. Continúa la discusión con la que termina el informe de ponencia, el proyecto por la cual se establece la caracterización integral de la población negra afrocolombiana, palenquera y raizal. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Abra el registro, secretario, para votar la proposición con que termina el informe de ponencia. Señores senadores, ya pueden votar la proposición con que termina el informe.
Señor presidente, si el señor lo considera, puede cerrar la votación. Ya han votado todos los senadores que están en el recinto. Se cierra la votación, sírvase a anunciar el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. Articulado. ¿Hay alguna proposición sobre el articulado? No, señor presidente, el señor ponente propone que se apruebe el texto aprobado por la Cámara de Representantes, que tiene 5 artículos, y hasta ahora en la Secretaría no se ha radicado ninguna proposición. Continúa la discusión del articulado. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Un minutico para expresar mi apoyo desde la Alianza Verde a este proyecto muy importante y muy pertinente, además de muy oportuno, porque el Gobierno Nacional ha anunciado que el año entrante hará censo nacional, y es muy importante que haya un módulo, tal como lo propone este proyecto, un módulo, un protocolo especial, para que se haga la caracterización de la población afrodescendiente, palenquera y raizal en Colombia con todo detalle. Estuve hace 2 semanas en San Andrés y vine francamente muy preocupada. El nivel de especulación, de tensión que hay entre la población raizal y el resto de la población isleña, es evidente que hay un problema de sobrepoblación, pero nadie tiene una cifra oficial, cada quien maneja una cifra, cada quien maneja su propio diagnóstico. A veces siente uno en las reuniones que 2 grupos de colombianos, raizales e isleños, se tratan pues como si fueran pues de 2 países distintos y enemigos. Eso es muy preocupante. Y es muy difícil tener políticas públicas acertadas para cumplir al pueblo raizal, al pueblo isleño, si no se tiene información adecuada, si no se tiene información precisa, real. ¿Cuántos son? ¿En qué condiciones están? ¿Cuánto habría que invertir para su mejor desarrollo? De manera que, no solo por ese caso de San Andrés y el pueblo raizal de San Andrés, sino en general, por las deplorables condiciones de la población afro-palenquera y raizal en Colombia, que tienen indicadores de pobreza mayores, de exclusión mayores, de desempleo mayores, tasas de embarazo adolescente más altas, condiciones precarias y sociales muy difíciles, es determinante y crucial que cuando se hagan censos como el año entrante, se tenga un protocolo especial de información precisa de caracterización de esa población para poder tomar las políticas públicas adecuadas, de manera que felicito a los autores, al señor ponente, y anuncio mi respaldo a esta iniciativa. Sigue la discusión del articulado. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Se abre, sírvase secretario, abrir el registro para la votación. Pueden votar, honorables senadores, el articulado del proyecto en el texto que viene de la honorable Cámara de Representantes, como lo propone el ponente, honorable senador Alexander López Maya. No me vaya. Senador Serpa, es tan amable de colaborar con su voto. Senadora Claudia López, es tan amable de colaborar con la votación. Senador Alexander López no ha votado. Señor presidente, y si el señor lo considera, puede cerrar la votación del articulado. Se cierra la discusión, se cierra la votación del articulado. Secretario, sírvase a anunciar el resultado. Señor presidente, el articulado, como viene de la Cámara de Representantes, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Título y pregunta. Lea el título, por favor. Título: por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Está leído el título, señor presidente.
En consideración el título leído, se abre la discusión y la pregunta de si quiere esta comisión de que este proyecto sea ley de la República. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, sírvase a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores. Faltan 12 senadores por votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Han votado todos los senadores presentes en el recinto. Anuncie el resultado, secretario. Señor presidente, el título y la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 10, por el no 0. Se designa como ponente al doctor Alexander López y se le fija un término de 15 días para rendir la ponencia para la plenaria. Término máximo. No hay más prórrogas. Siguiente proyecto. Antes, por favor, secretario, antes de leer el siguiente proyecto, le damos el uso de la palabra al senador Alexander López. Luego. Para darle las gracias a todos mis colegas de la comisión por haber acompañado este proyecto. De verdad es súper clave e importante que podamos caracterizar la población afro. Yo creo que este es un paso muy importante que da nuevamente el representante. De verdad, mil gracias. Creo que estos son proyectos valiosos, especialmente para nuestro pueblo afro. Y insisto pues en que, compañeros en el Senado, podamos defender rápidamente esta iniciativa y podamos entonces en los próximos días sacarla adelante. Yo me comprometo, presidente, que siendo un proyecto tan importante, darle todo el estudio lo más pronto posible esta misma semana, a efectos de erradicarlo, y podamos entonces en el Senado rápidamente darle también la aprobación. Insisto en el apoyo de mis colegas aquí de las distintas bancadas, para que lo saquemos adelante, sea ley de la República y pueda ser incluido en el próximo censo del DANE. Mil gracias nuevamente, senadores y senadoras. Tiene el uso de la palabra el representante Wilson Córdoba. Muchas gracias, presidente. Quiero verdaderamente felicitar y agradecerle a la Comisión Primera del Senado por este gran proyecto y a felicitar al senador Alexander, porque este es un proyecto de auditoría donde todo el Centro Democrático verdaderamente construimos este proyecto para a los colombianos verdaderamente que están en desigualdad en este país. Y creemos que esto es un proyecto que le va a servir a los colombianos todavía, presidente, porque por primera vez en Colombia vamos a tener un registro efectivo, confiable, que nos dé la efectividad, que cuando le preguntemos al DANE, le preguntemos al Ministerio del Interior cuántos afro raizales y palenqueros hay, verdaderamente nos den la cifra. Esta es la cifra exacta, porque hoy no lo hay. Cualquier número que se acerque a la realidad, hoy queda en un vacío sobre la cifra, porque no hay un registro sobre la población. Y lo más importante de este proyecto es que no tiene impacto fiscal. En Colombia el DANE tiene que hacer el censo poblacional cada 10 años, y los 10 años se cumplieron este año. El gobierno ha decidido que el año entrante se va a hacer el censo. Y lo que hemos decidido en ese mismo censo, presentar, caracterizar a los afros, raizales y palenqueros, y allí mismo mirar geográficamente cómo estamos viviendo en Colombia. ¿Para qué? Para que se eleve la primera política pública en la atención a la segunda población más importante de este país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al autor del proyecto, el doctor Wilson Córdoba. Siguiente proyecto, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de ley 30 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica el decreto 888 del 2017. El ponente, honorable senador Jaime Amin Hernández, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, solicito a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 30 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 conforme al texto original del proyecto. Está leída la proposición con que termina el informe y el señor
senador ponente se encuentra presente, señor presidente. Consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. Se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el senador ponente, doctor Jaime Amín. Gracias, presidente. Yo quisiera que abordáramos la discusión de este proyecto con con la lógica de las cosas. Y me explico. Este es el decreto 888 que se pretende modificar con esta iniciativa legislativa. Es uno de los decretos que es uno de los decretos que firmó el presidente de la República con ocasión de los desarrollos del proceso de paz. Ahí hay de todo como en botica, sin duda. Nuestro partido, frente a esas 24 o 32 iniciativas de decreto basado en facultades extraordinarias del presidente, presentó 5 proyectos de ley. Uno de ellos es este, que buscaban los unos, 2 o 3, derogar esos decretos, y 2 en particular modificar, como en el caso de este, la iniciativa presidencial. El país no pasa por un buen momento económico. Las cuentas públicas están bastante más que enredadas, los presupuestos públicos están bastante más que exiguos, raquíticos diríamos, y hay que obrar en medio de este desbarajuste que ha significado, este derroche que ha significado el gobierno manirroto de Santos, con la responsabilidad con la que el Congreso debería afrontar los temas, más allá, repito, de los debates ideológicos o de las posiciones que se tienen frente al proceso de paz. De todos es conocido cuál ha sido la posición, la actitud, el ojo crítico del Centro Democrático frente al proceso de paz. Pero este proyecto, senadora López, senador Alexander, que crea una unidad dentro de la Contraloría General de la República, una unidad especial del posconflicto, como lo denomina el decreto, a nuestro juicio lo único que hace es volver más frondio el aparato estatal con la creación de nuevos cargos. Por eso le decía, señor presidente, que abordemos esto sin la mecánica ideológica del debate público, del debate político. Ahí hay, en esos 24 o 30 decretos que expidió el presidente Santos, de todo como en botica. Hay, por ejemplo, un decreto que a nuestro juicio es casi una bendición anticipada a un gran lavatorio de activos de la FARC, y ese proyecto nosotros, a través de una iniciativa legislativa, como lo dice el artículo 150 de la Constitución, que el Congreso en cualquier momento puede modificar esos decretos con fuerza de ley expedidos por el jefe del Estado. Ese decreto, el 903, por ejemplo, nosotros buscamos su derogatoria, por razones que en su momento el ponente que está aquí a mi lado, el doctor Rangel, expresará. Pero de la creación de una unidad dentro de la Contraloría General, lo que busca realmente es modificar el proyecto, porque a nuestro juicio no se hace necesario crear un organismo una unidad dentro de la Contraloría como máximo órgano de control fiscal del país, para hacer lo que la misma Contraloría puede hacer con lo que ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos modificar el decreto ley expedido por Santos, evitarle la generación de nuevas erogaciones al presupuesto público nacional, que, repito, está bastante cadavérico, bastante famélico, y en consecuencia, con lo que se tiene dentro de la nómina, dentro del organigrama, dentro de la planta de la Contraloría, adecuar unos coordinadores fiscales seccionales que designe el Contralor General de la República con la planta actual y hagan esa tarea. Ese es realmente el objetivo de este proyecto de ley, que, repito, es un proyecto de ley responsable con la nación y con las finanzas, que están, repito, muy menguadas.
Yo creería que aquí no se le está atravesando ningún palo en la rueda a los acuerdos de paz para hablarlo en blanco y en negro, sino actuando con la responsabilidad con la que este Congreso tiene que actuar en un momento delicadísimo de las finanzas nacionales. Por eso, señor presidente, repito, lo que buscamos no es derogar, sino modificar, evitando la creación de nuevos puestos dentro de la Contraloría, una unidad especial para el posconflicto, como lo denomina el decreto, y darle facultades al Contralor General de la República para que con lo que hoy existe se pueda adelantar esta tarea. No es más ni es menos, señor presidente, creo que lo he dicho con mucha sinceridad y lógica, si se me permite. Muchas gracias, señor presidente. Sigue la discusión del proyecto, de la proposición con la que termina el informe de ponencia de este proyecto. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Yo revisé el tema y la verdad es que creo que la preocupación que manifiesta el senador Amin de gasto está bien aclarada en el decreto. El decreto establece, cambiarle el nombre, digamos, creo que no es el principal problema, ¿verdad? Si el problema es el gasto, el decreto aclara suficientemente que los miembros de esa unidad que crea el decreto, que ustedes quieren que no haya unidad sino grupo, pues es irrelevante, serán miembros de la planta de personal de la Contraloría. Lo dice con precisión el decreto, de manera que no se está generando un gasto adicional. Ahora, en cuanto a las funciones, a mí sí me parece que en vez de quitar ojos de vigilancia, entre más ojos de vigilancia haya, mejor. Quiero recordar, digamos, que el propósito de este grupo, de esta unidad delegada para el posconflicto en la Contraloría General de la República, es justamente para que exista un grupo especial, directo, concreto, encargado de vigilar la adecuada inversión de los recursos para posconflicto. Entre más ojos y más especializados tengamos para ese propósito, mejor. Yo no creo que ese sea un problema, al contrario, creo que es necesario. Y, insisto, el decreto que aquí se pretende modificar establece con claridad no solamente la coordinación interna respecto a los demás grupos de la Contraloría, sino también que es personal que ya está en planta. Por lo tanto, la preocupación que compartiría, por supuesto, de exceso de gasto, burocracia, etcétera, no se cumple con este tema, y me parece francamente innecesaria hacer la modificación por esas dos razones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Enríquez. Muchas gracias. Yo quisiera muy comedidamente pedirle a usted si vamos a tener la posibilidad aquí de que haya quórum para definir este proyecto, pues que lo abordemos ahorita. De lo contrario, pues que cuando haya el quórum, porque veo que está el señor viceministro del Interior, porque me parece que es importante que el viceministro nos exprese también su consideración sobre este proyecto, toda vez que estos decretos fueron expedidos por el gobierno en el uso de sus facultades que devienen del acto legislativo. Entonces quisiéramos escucharlo, pero repito, me parecería innecesario de pronto que vamos avanzando si aquí no vamos a tener el quórum. Si lo vamos a tener, abordamos de una vez el tema. Tiene razón y acogemos la sugerencia del doctor Enríquez. Anuncia proyectos y este proyecto quedará en el primer punto del orden del día de la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirá y votará los siguientes proyectos. Proyecto de ley 30 del 2017, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 50 del 2017, por medio de la cual se modifica el artículo 116, numeral 2 del artículo 140 y se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Y proyecto de ley número 29 del 2017, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación la próxima sesión, señor presidente. Hay que anunciar también el debate del próximo martes. El próximo martes está el debate sobre habeas data, citando al MININTIC,
asesores sobre habeas data formulado por el senador Jaime Amin el próximo martes a las 10 de la mañana, señor presidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Porque es que la iniciativa es de acá. Pero bien ahí, Manuelito. Seguimos.